Hay una mujer que México conoció durante décadas como la esposa de Pedro Infante. La vio en las fotografías de los periódicos, la vio en los eventos del medio, la vio el día del accidente, cuando las cámaras buscaban a alguien que pusiera cara al dolor que el país entero sentía. Esa mujer era Lupita Torrentera. Y lo que Lupita Torrentera guardó durante 40 años, lo que nunca dijo en ninguna entrevista, lo que se llevó casi hasta la tumba, es la historia que usted está a punto de escuchar. Una historia que empieza con un niño que Pedro Infante tuvo, y al que eligió no ver crecer. Para entender lo que Lupita guardó, hay que entender primero quién era ella en la vida de Pedro Infante. Porque la relación entre los dos no fue la historia simple que los periódicos de la época contaban. Guadalupe Torrentera nació en Culiacán, Sinaloa, en 1929. Era 12 años más joven que Pedro. Lo conoció en los estudios a principios de los años 40, cuando ella tenía 15 años, y Pedro ya era una figura del cine mexicano, que los estudios trataban con el cuidado que se le da a los activos que generan mucho dinero. La relación entre los dos empezó despacio, con la irregularidad que tienen las relaciones que se construyen en los márgenes de otras vidas. Pedro tenía ya a María Luisa León, su primera esposa, y después tuvo a Irma Dorantes. Lupita estaba ahí, en ese espacio que no tiene nombre claro, y que en la vida privada de Pedro Infante ocupaba un lugar que los registros públicos de su vida nunca describieron con honestidad. Se casaron en 1952. Fue un matrimonio que los medios cubrieron con el entusiasmo de quienes dan por terminada una historia larga y complicada. Pedro Infante, el hombre más amado de México, finalmente con la mujer que había estado esperándolo. Pero la historia que los medios contaban tenía una pieza que faltaba. Una pieza que Lupita conocía y que tardó décadas en contar. Harfuch encontró el primer rastro de esa pieza en los archivos del Registro Civil de Culiacán. Un registro de nacimiento correspondiente al año 1948. Un niño, nombre, Carlos Infante Ruiz. Madre, Beatriz Ruiz Velarde. Padre, Pedro Infante Cruz. Harfuch leyó ese registro varias veces antes de continuar. Carlos Infante Ruiz, nacido en Culiacán en 1948, con el apellido de Pedro en el acta, con el reconocimiento firmado, y sin aparecer en ninguna biografía de Pedro Infante, en ninguna crónica de su vida, en ninguno de los documentales que se han hecho sobre él en las décadas posteriores a su muerte. Un hijo que existía en el registro y que no existía en ningún otro lugar. Harfuch buscó a Beatriz Ruiz Velarde en los archivos disponibles. Los registros de Culiacán del período son fragmentarios, pero hay suficiente para reconstruir el contorno de una historia. Beatriz Ruiz era de Culiacán. Había conocido a Pedro en algún momento de mediados de los años 40, cuando Pedro viajaba al norte con una frecuencia que sus compromisos profesionales no justificaban del todo. Era una mujer joven, de familia trabajadora, que no formaba parte del mundo del espectáculo ni tenía ninguna conexión con los estudios cinematográficos de la Ciudad de México. La relación entre los dos no dejó rastro público, salvo el acta de nacimiento de Carlos, donde Pedro había reconocido al niño, con su apellido, sin que nadie en la Ciudad de México supiera que ese acta existía. Lo que pasó después del nacimiento de Carlos es lo que Harfuch tardó más tiempo en reconstruir. Los registros son escasos y los testimonios disponibles son de segunda y tercera mano, filtrados por décadas de tiempo y de discreción familiar. Lo que los registros y los testimonios indican es esto. Pedro Infante reconoció a Carlos en el acta de nacimiento en 1948 y después no volvió. No hay registro de visitas, no hay documentos de manutención que hayan llegado a los archivos, no hay cartas. No hay nada que indique que Pedro Infante, después de firmar ese reconocimiento, mantuvo algún tipo de relación con el niño que llevaba su apellido en Culiacán. Carlos creció en Culiacán con su madre, con el apellido Infante en el acta de nacimiento, y sin el padre que ese apellido prometía. Harfuch encontró a los descendientes de Carlos en 2024. Carlos Infante Ruiz murió en 2009, tenía 61 años. Había vivido toda su vida en Culiacán y en Mazatlán, entre las dos ciudades, con una vida que por los registros disponibles fue la vida de alguien que trabajó, que tuvo familia y que cargó con una historia que los archivos dicen que sabía, pero que guardó con el silencio que guardan las personas que aprenden desde chico que ciertas cosas no se dicen. Su hija, que para 2024 tenía 43 años, accedió a hablar con Harfuch. Se encontraron en Mazatlán, en un café cerca del Malecón, un martes por la tarde de octubre de 2024. La mujer llegó puntual. Se sentó, pidió café.
Y antes de que Harfuch dijera nada, dijo: mi padre nos contó quién era su padre cuando éramos chicos. Nos dijo que era Pedro Infante, y después dijo que eso era algo que se quedaba en la familia. Harfuch le preguntó cómo había procesado eso su padre. La mujer pensó un momento. Dijo, con dignidad. Esa es la palabra. Mi padre era un hombre muy digno, y cuando alguien le preguntaba por qué no había reclamado nada, decía que no había nada que reclamar, que él tenía su vida y que Pedro Infante era un muerto famoso. Un muerto famoso, así describía Carlos a su padre. Con la distancia específica que tienen las personas cuando han tenido tiempo de procesar algo que de niños las dolió y que de adultos aprendieron a sostener de otra manera, Harfuch le preguntó si su padre había conocido a Pedro Infante en persona. La mujer dijo que sí. Una vez, que Carlos tenía 7 años, que Pedro fue a Culiacán por una presentación y que antes de irse pasó por la casa donde Carlos vivía con su madre. Estuvo media hora, no más. Carlos recordaba esa visita con una precisión que su hija describió como la precisión de los recuerdos que uno tiene cuando sabe que algo importante está pasando, aunque no entienda del todo qué. Recordaba la ropa de Pedro. Recordaba que era más alto de lo que esperaba, aunque había visto sus películas muchas veces y sabía más o menos cómo era. Recordaba que su madre sirvió café y que los tres estuvieron sentados en la sala sin que nadie supiera del todo qué decir. Y recordaba que cuando Pedro se fue, le puso la mano en la cabeza. Solo eso, la mano en la cabeza. Y se fue. Carlos tenía 7 años. Esa fue la única vez que vio a su padre. Pedro Infante murió 10 años después, en el accidente de Mérida, cuando Carlos tenía 16. Ese día, según lo que Carlos le contó a su hija décadas después, Culiacán lloraba al charro cantor en las calles y en las radios y en los cines que ponían sus películas de emergencia para que la gente pudiera estar cerca de él de alguna manera. Carlos escuchó la noticia en su casa y no salió a la calle. Se quedó adentro, con el ruido del luto ajeno entrando por las ventanas. Ahora hay que hablar de Lupita Torrentera, porque lo que Lupita sabía sobre Carlos Infante Ruiz es la parte de esta historia que los archivos de Harfuch revelan de una manera que ningún biógrafo de Pedro Infante había encontrado antes en los papeles privados de Lupita Torrentera, a los que Harfuch accedió a través de un proceso que tardó varios meses y que implicó negociar con los herederos de Lupita el acceso a documentos que nadie había revisado antes. Hay una carpeta delgada, del tipo de cartulina, que se usa para separar papeles dentro de una caja de archivo. En la carpeta hay 3 documentos. El primero es una copia del acta de nacimiento de Carlos Infante Ruiz. El segundo es una carta, escrita por Pedro Infante, sin fecha visible, aunque el papel y la tinta que los peritos analizaron corresponden al período 1949 hasta 1951. Una carta dirigida a Lupita. Una carta donde hay una mujer que México conoció durante décadas como la esposa de Pedro Infante. La vio en las fotografías de los periódicos, la vio en los eventos del medio, la vio el día del accidente, cuando las cámaras buscaban a alguien que pusiera cara al dolor que el país entero sentía. Esa mujer era Lupita Torrentera. Y lo que Lupita Torrentera guardó durante 40 años, lo que nunca dijo en ninguna entrevista, lo que se llevó casi hasta la tumba, es la historia que usted está a punto de escuchar. Una historia que empieza con un niño que Pedro Infante tuvo, y al que eligió no ver crecer. Para entender lo que Lupita guardó, hay que entender primero quién era ella en la vida de Pedro Infante. Porque la relación entre los dos no fue la historia simple que los periódicos de la época contaban. Guadalupe Torrentera nació en Culiacán, Sinaloa, en 1929. Era 12 años más joven que Pedro. Lo conoció en los estudios a principios de los años 40, cuando ella tenía 15 años, y Pedro ya era una figura del cine mexicano, que los estudios trataban con el cuidado que se le da a los activos que generan mucho dinero. La relación entre los dos empezó despacio, con la irregularidad que tienen las relaciones que se construyen en los márgenes de otras vidas. Pedro tenía ya a María Luisa León, su primera esposa, y después tuvo a Irma Dorantes. Lupita estaba ahí, en ese espacio que no tiene nombre claro, y que en la vida privada de Pedro Infante ocupaba un lugar que los registros públicos de su vida nunca describieron con honestidad. Se casaron en 1952. Fue un matrimonio que los medios cubrieron con el entusiasmo de quienes dan por terminada una historia larga y complicada. Pedro Infante, el hombre más amado de México, finalmente con la mujer que había estado esperándolo. Pero la historia que los medios contaban tenía una pieza que faltaba. Una pieza que Lupita conocía y que tardó décadas en contar.
Harfuch encontró el primer rastro de esa pieza en los archivos del Registro Civil de Culiacán, un registro de nacimiento correspondiente al año 1948. Un niño, nombre, Carlos Infante Ruiz, madre, Beatriz Ruiz Velarde, padre, Pedro Infante Cruz. Harfuch leyó ese registro varias veces antes de continuar. Carlos Infante Ruiz, nacido en Culiacán en 1948, con el apellido de Pedro en el acta, con el reconocimiento firmado, y sin aparecer en ninguna biografía de Pedro Infante, en ninguna crónica de su vida, en ninguno de los documentales que se han hecho sobre él en las décadas posteriores a su muerte. Un hijo que existía en el registro y que no existía en ningún otro lugar. Harfuch buscó a Beatriz Ruiz Velarde en los archivos disponibles. Los registros de Culiacán del período son fragmentarios, pero hay suficiente para reconstruir el contorno de una historia. Beatriz Ruiz era de Culiacán. Había conocido a Pedro en algún momento de mediados de los años 40, cuando Pedro viajaba al norte con una frecuencia que sus compromisos profesionales no justificaban del todo. Era una mujer joven, de familia trabajadora, que no formaba parte del mundo del espectáculo ni tenía ninguna conexión con los estudios cinematográficos de la Ciudad de México. La relación entre los dos no dejó rastro público, salvo el acta de nacimiento de Carlos, donde Pedro había reconocido al niño, con su apellido, sin que nadie en la Ciudad de México supiera que ese acta existía. Lo que pasó después del nacimiento de Carlos es lo que Harfuch tardó más tiempo en reconstruir. Los registros son escasos y los testimonios disponibles son de segunda y tercera mano, filtrados por décadas de tiempo y de discreción familiar. Lo que los registros y los testimonios indican es esto: Pedro Infante reconoció a Carlos en el acta de nacimiento en 1948 y después no volvió. No hay registro de visitas, no hay documentos de manutención que hayan llegado a los archivos, no hay cartas. No hay nada que indique que Pedro Infante, después de firmar ese reconocimiento, mantuvo algún tipo de relación con el niño que llevaba su apellido en Culiacán. Carlos creció en Culiacán con su madre, con el apellido Infante en el acta de nacimiento, y sin el padre que ese apellido prometía. Harfuch encontró a los descendientes de Carlos en 2024. Carlos Infante Ruiz murió en 2009, tenía 61 años. Había vivido toda su vida en Culiacán y en Mazatlán, entre las dos ciudades, con una vida que por los registros disponibles fue la vida de alguien que trabajó, que tuvo familia y que cargó con una historia que los archivos dicen que sabía, pero que guardó con el silencio que guardan las personas que aprenden desde chico que ciertas cosas no se dicen. Su hija, que para 2024 tenía 43 años, accedió a hablar con Harfuch. Se encontraron en Mazatlán, en un café cerca del Malecón, un martes por la tarde de octubre de 2024. La mujer llegó puntual, se sentó, pidió café, y antes de que Harfuch dijera nada, dijo: «Mi padre nos contó quién era su padre cuando éramos chicos. Nos dijo que era Pedro Infante, y después dijo que eso era algo que se quedaba en la familia». Harfuch le preguntó cómo había procesado eso su padre. La mujer pensó un momento, dijo, con dignidad: «Esa es la palabra. Mi padre era un hombre muy digno, y cuando alguien le preguntaba por qué no había reclamado nada, decía que no había nada que reclamar, que él tenía su vida y que Pedro Infante era un muerto famoso». Un muerto famoso, así describía Carlos a su padre. Con la distancia específica que tienen las personas cuando han tenido tiempo de procesar algo que de niños las dolió y que de adultos aprendieron a sostener de otra manera, Harfuch le preguntó si su padre había conocido a Pedro Infante en persona. La mujer dijo que sí. Una vez, que Carlos tenía 7 años, que Pedro fue a Culiacán por una presentación y que antes de irse pasó por la casa donde Carlos vivía con su madre. Estuvo media hora, no más. Carlos recordaba esa visita con una precisión que su hija describió como la precisión de los recuerdos que uno tiene cuando sabe que algo importante está pasando, aunque no entienda del todo qué. Recordaba la ropa de Pedro. Recordaba que era más alto de lo que esperaba, aunque había visto sus películas muchas veces y sabía más o menos cómo era. Recordaba que su madre sirvió café y que los tres estuvieron sentados en la sala sin que nadie supiera del todo qué decir. Y recordaba que cuando Pedro se fue, le puso la mano en la cabeza. Solo eso, la mano en la cabeza. Y se fue. Carlos tenía 7 años. Esa fue la única vez que vio a su padre. Pedro Infante murió 10 años después, en el accidente de Mérida, cuando Carlos tenía 16. Ese día, según lo que Carlos le contó a su hija décadas después,
Culiacán lloraba al charro cantor en las calles y en las radios y en los cines que ponían sus películas de emergencia para que la gente pudiera estar cerca de él de alguna manera. Carlos escuchó la noticia en su casa y no salió a la calle. Se quedó adentro, con el ruido del luto ajeno entrando por las ventanas. Ahora hay que hablar de Lupita Torrentera, porque lo que Lupita sabía sobre Carlos Infante Ruiz es la parte de esta historia que los archivos de Harfuch revelan de una manera que ningún biógrafo de Pedro Infante había encontrado antes en los papeles privados de Lupita Torrentera, a los que Harfuch accedió a través de un proceso que tardó varios meses y que implicó negociar con los herederos de Lupita el acceso a documentos que nadie había revisado antes. Hay una carpeta delgada, del tipo de cartulina, que se usa para separar papeles dentro de una caja de archivo. En la carpeta hay 3 documentos. El primero es una copia del acta de nacimiento de Carlos Infante Ruiz. El segundo es una carta, escrita por Pedro Infante, sin fecha visible, aunque el papel y la tinta que los peritos analizaron corresponden al período 1949 hasta 1951. Una carta dirigida a Lupita. Una carta donde Pedro le explica a Lupita la existencia de Carlos, donde le dice que el niño existe, que él ha firmado el reconocimiento y que la situación es lo que es. El tercer documento es algo que Harfuch no esperaba encontrar. Una carta de Beatriz Ruiz, dirigida a Lupita Torrentera, fechada en 1953, 5 años después del nacimiento de Carlos. En esa carta, Beatriz le escribía a Lupita directamente, sin intermediarios, sin el lenguaje indirecto que usan las personas cuando no quieren decir exactamente lo que están diciendo. Le decía que Carlos tenía 5 años, que crecía bien, que había empezado la escuela, que era un niño tranquilo que se parecía a su padre en los ojos. Y le pedía una sola cosa, que si algún día Pedro dejaba de cumplir con lo poco que cumplía, le avisara, que prefería saberlo a enterarse por otro lado. Harfuch leyó esa carta varias veces, porque lo que la carta dice no es solo lo que dice. Lo que dice también es que Lupita y Beatriz se conocían, que había habido algún contacto entre las dos antes de esa carta, que Beatriz confiaba en Lupita lo suficiente para escribirle directamente, y que Lupita guardó esa carta durante 40 años. Harfuch habló con la hija de Lupita Torrentera, que para 2024 tenía 60 y tantos años, y que vivía en la Ciudad de México. Una conversación difícil de organizar, porque la hija de Lupita había vivido toda su vida protegiendo la memoria de su madre con una discreción que tenía sus razones. Pero accedió a hablar. Y lo que le dijo a Harfuch en esa conversación añade la última capa a esta historia. Le dijo que su madre sabía de Carlos desde antes de casarse con Pedro, que Pedro se lo había dicho, que Lupita había aceptado casarse con Pedro sabiendo que había un niño en Culiacán con su apellido, y que durante los 5 años que duró el matrimonio hasta la muerte de Pedro en 1957, Lupita nunca habló de Carlos en público, nunca lo mencionó en ninguna entrevista, nunca reclamó que se reconociera su existencia, nunca hizo nada que pudiera complicar la imagen de Pedro Infante. La hija de Lupita le dijo a Harfuch que su madre hablaba de Carlos en privado, que en los últimos años de su vida, cuando la edad le fue quitando el peso de guardar ciertas cosas, Lupita hablaba de él con una mezcla de tristeza y de algo que se parecía a la culpa, aunque la hija no usó exactamente esa palabra. Le dijo que su madre decía que lo que Pedro le hizo a Carlos era lo único que no le podía perdonar. Lo único de todo lo que Pedro había hecho y había dejado de hacer durante los años que estuvieron juntos. Lo único que Lupita no le perdonaba era el abandono de ese niño, que había reconocido al niño, que le había puesto su apellido y que después había seguido con su vida como si ese niño no existiera, la mano en la cabeza, cuando el niño tenía 7 años. Y nada más. Harfuch le preguntó a la hija de Lupita si su madre había intentado alguna vez hacer algo por Carlos. La hija tardó en responder. Después dijo que sí, que en algún momento de los años 60, después de la muerte de Pedro, Lupita había buscado información sobre Carlos, que había intentado saber cómo estaba, que había enviado algo. No especificó qué, a través de un intermediario, pero que Carlos nunca respondió, y que Lupita lo entendió. Dijo que su madre decía que Carlos tenía todo el derecho del mundo a no responder, que ella habría hecho lo mismo. Los descendientes de Carlos Infante Ruiz tienen ahora el acta de nacimiento de su abuelo y los documentos que Harfuch encontró en el archivo de Lupita Torrentera. Los abogados del equipo están trabajando con ellos para establecer qué puede hacerse desde el punto de vista legal con esa documentación. Carlos llevó el apellido Infante toda su vida, sus hijos también,
pero en los registros públicos de Pedro Infante, en las enciclopedias del cine de oro mexicano, en los artículos que cada año se publican, cuando llega el aniversario del accidente de Mérida, Carlos Infante Ruiz no existe. Eso va a cambiar. Porque Harfuch encontró el acta y porque la hija de Carlos se sentó en un café de Mazatlán un martes de octubre de 2024 y dijo que su padre era un hombre muy digno y que los hombres dignos merecen que su historia se cuente. Aunque hayan esperado décadas, aunque su padre haya muerto diciendo que Pedro Infante era un muerto famoso, aunque la única vez que vieron a su abuelo haya sido una visita de media hora y una mano en la cabeza, la historia merece contarse. Y Harfuch la puso en el registro, para que no se olvide, para que Carlos Infante Ruiz exista en la historia de Pedro Infante con el mismo peso con que existe el accidente de Mérida y las canciones y las películas. Porque existió, desde que nació el 14 de marzo de 1948 en Culiacán, Sinaloa, con el apellido de su padre en el acta, y con la ausencia de su padre en todo lo demás. Eso también es Pedro Infante. Y Lupita Torrentera lo sabía, y lo guardó, durante 40 años. En una carpeta delgada entre sus papeles, para que alguien llegara algún día a encontrarla. Harfuch llegó, y la encontró, y está en el registro, para que no se olvide. Y antes de que usted se vaya, el video de la hija secreta de Cantinflas está ahí arriba en el video recomendado. Una historia que también empieza con un niño, que llevó el peso de ser el hijo de alguien famoso, sin que nadie en el mundo lo supiera. La linterna de pilas grandes, el olor a lavanda, el velorio visto en la televisión, sola, desde su casa. Ese video y este son la misma historia contada desde dos vidas distintas. Entra, está ahí arriba. Ahora, para entender por qué Pedro Infante tomó con Carlos la decisión que tomó, hay que entender algo sobre la vida de Pedro en 1948 que sus biógrafos han descrito, pero que raramente se pone en el contexto correcto. En 1948, Pedro Infante tenía 31 años. Llevaba casi una década trabajando en el cine y en la música con una intensidad que los que lo rodeaban describían siempre de la misma manera. Pedro no paraba. Había proyectos en los estudios, había giras, había compromisos de radio, había la maquinaria enorme de una carrera que ya en ese momento generaba más de lo que cualquier persona podría gestionar sola. Y había algo más. Había la imagen. La imagen que Pedro Infante sostenía en 1948 era la del hombre del pueblo. El de Mazatlán, que había llegado sin nada. El que cantaba a las mujeres con una honestidad que los hombres que escuchaban sus canciones reconocían porque era la misma honestidad que ellos sentían, pero que no sabían cómo expresar. El charro, el padre, el hijo de familia que México necesitaba como espejo. Un hombre así, en el México de 1948, no podía tener hijos fuera de su matrimonio sin consecuencias. Las consecuencias no eran legales, las consecuencias eran de imagen. Y en la carrera de Pedro Infante, la imagen era todo. Cuando nació Carlos en Culiacán, Pedro tomó la decisión que tomó. Firmó el reconocimiento, puso su apellido en el acta y siguió adelante. Ese orden de las acciones dice algo, que Pedro sabía que ese niño existía y que ese niño era suyo, que tuvo el impulso de reconocerlo, de poner su nombre donde tenía que estar y que después tomó la otra decisión, la de no aparecer, la de dejar que el niño creciera en Culiacán con el apellido como única herencia tangible de un padre que vivía en otro mundo. La mano en la cabeza cuando Carlos tenía 7 años. Eso también fue una decisión. Ir, estar media hora, poner la mano en la cabeza de un niño que lo miraba con los ojos de quien sabe que ese hombre es su padre y que no entiende del todo qué significa eso en la práctica. Y después, irse. Harfuch encontró en los archivos de los estudios Churubusco un registro de producción correspondiente a 1948. Un registro que muestra que en el mes en que nació Carlos, Pedro Infante estaba en plena producción de una de las películas más importantes de ese año de su carrera. No fue a Culiacán cuando nació su hijo. El registro de producción lo tiene en los estudios ese día. Eso también está en el registro, para que la imagen sea completa, con el hombre que México amaba y con el niño que ese hombre no fue a ver cuando nació. Harfuch no juzga esa decisión en el informe. Los archivos documentan lo que pasó. Las interpretaciones las hace quien lee los archivos, pero sí señala algo que considera relevante. Pedro Infante tomó decisiones diferentes con distintos hijos en distintos momentos de su vida. El hijo de Guadalupe Estrada en Mérida, el que Harfuch encontró en la mansión con la llave dentro del piano, fue un hijo al que Pedro intentó reconocer formalmente antes de morir. El expediente del abogado estaba en marcha. Los documentos notariales existían.
Con Carlos, en 1948, la decisión fue diferente. El reconocimiento en el acta de nacimiento y la ausencia después. ¿Qué cambió entre 1948 y 1956 en la vida de Pedro Infante para que la decisión fuera distinta con el hijo de Mérida? Harfuch no puede establecerlo con documentos. Lo deja como pregunta en el informe. Puede que cambiara la edad, que a los 40 años Pedro mirara lo que había dejado sin resolver y sintiera el peso de eso de una manera que a los 31 no sentía. Puede que cambiara algo en la manera en que entendía su propia vida. Puede que fuera simplemente el tiempo que pasa y que va acumulando el peso de las decisiones que uno tomó cuando era más joven. Lo que sí está en el registro es lo que pasó con Carlos en Culiacán y con el hijo en Mérida y con todo lo demás, que la lista de 9 nombres que Harfuch sigue investigando puede revelar todavía. La historia de Pedro Infante tiene muchas capas y Harfuch las va encontrando una a una para que no se olvide. La hija de Carlos le dijo algo a Harfuch al final de la conversación en el café del malecón de Mazatlán que quedó en el informe porque era el tipo de frase que dice más de lo que dice. Le dijo: mi padre nunca fue a ver las películas de Pedro Infante en el cine, no una sola vez. Nosotros, sus hijos, sí fuimos. Él nos esperaba afuera, los esperaba afuera. Carlos Infante Ruiz, el hijo de Pedro Infante que Pedro abandonó con una mano en la cabeza, esperaba afuera del cine mientras sus hijos veían las películas de su abuelo. Harfuch le preguntó por qué esperaba afuera. La hija dijo que su padre nunca lo explicó, que simplemente decía que él las esperaba afuera, y que cuando salían y le contaban de qué iba la película, él escuchaba. Siempre escuchaba, pero nunca entró. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Para que Carlos Infante Ruiz exista en la historia con toda la complejidad que tiene existir como el hijo de alguien que fue el más amado de México y que a ti te puso la mano en la cabeza una sola vez y no volvió, y esperaba afuera del cine, porque algo dentro no le permitía entrar. Eso no necesita explicación. Se entiende solo, y está en el registro. Harfuch encontró algo más en el archivo de Lupita Torrentera que añade una dimensión a la historia de Carlos que ningún otro documento tiene. Entre los papeles de Lupita hay un recorte de periódico, un recorte amarillento de los que se recortan con tijeras porque la persona que lo recorta quiere guardarlo sin llevarse toda la página. El recorte es de un periódico de Culiacán, fechado en 1965, 8 años después de la muerte de Pedro. La nota del periódico es pequeña, 4 párrafos. Habla de un evento local, una presentación musical en el Teatro Principal de Culiacán, donde entre los participantes figura un joven músico llamado Carlos Infante Ruiz. Lupita guardó ese recorte, un recorte de un periódico de Culiacán, sobre un evento musical, al que fue un joven de 17 años, con el apellido de Pedro. Lo guardó junto con el acta de nacimiento y las cartas, en la carpeta delgada. Durante décadas, Harfuch no sabe cómo llegó ese recorte a manos de Lupita. Pudo ser que alguien se lo enviara, pudo ser que Lupita lo buscara, pudo ser el resultado de esos esfuerzos por saber cómo estaba Carlos, que la hija de Lupita describió como algo que su madre había intentado en los años 60. Lo que sí sabe es que Lupita lo guardó, que guardó la prueba de que Carlos Infante Ruiz existía, de que había crecido, de que a los 17 años ya tocaba música en el teatro de Culiacán, de que llevaba el apellido, y de que aunque Pedro nunca hubiera vuelto a verlo, él seguía estando ahí, con el apellido y con la música, como su padre. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que Lupita Torrentera sea también la mujer que guardó ese recorte. Además de todo lo que México ya sabe de ella, eso también, la mujer que esperó afuera del dolor público el día que Pedro murió, y que tenía en una carpeta delgada entre sus papeles el recorte de un periódico de Culiacán con el nombre de un niño que el mundo no sabía que existía, y que ella no olvidó. Eso también es Lupita Torrentera, y está en el registro, para que no se olvide. Y el video de la hija secreta de Cantinflas está ahí arriba en el video recomendado, el reconocimiento de paternidad firmado en 1961, los libros con las dedicatorias, la linterna de pilas grandes. La mujer de 63 años que vio el velorio de su padre en la televisión, sola, desde su casa. Otra historia sobre lo que cuesta ser el hijo oculto de alguien famoso. Entra, está ahí arriba. Ahora, hay algo en la historia de Beatriz Ruiz que Harfuch reconstruyó con los fragmentos disponibles y que merece contarse por separado. Beatriz Ruiz Velarde vivió en Culiacán toda su vida. Crió a Carlos sola, con el trabajo que encontró y con la discreción que requería criar al hijo de un hombre famoso sin que eso se convirtiera en un problema.
porque habría podido convertirse en un problema. En el México de finales de los años 40 y de los años 50, una mujer que anunciara que había tenido un hijo de Pedro Infante habría generado exactamente el tipo de historia que los columnistas de espectáculos de la época esperaban, y esa historia habría tenido consecuencias para ella, para Carlos, para la manera en que la gente los vería en Culiacán. Beatriz eligió el silencio. No el silencio como resignación, el silencio como estrategia, como la única manera de criar a su hijo con la dignidad que merecía, sin que la historia de su padre lo definiera antes de que Carlos pudiera definirse a sí mismo. Esa decisión tiene su propio peso, y está en el registro también, porque Harfuch encontró en los testimonios de personas que conocieron a Beatriz en Culiacán una imagen consistente de una mujer que trabajó, que crió a su hijo, que no habló de Pedro Infante en público ni en privado con personas que no fueran de su círculo más cercano, que vivió con lo que le había tocado vivir, y que le escribió una carta a Lupita Torrentera en 1953. Una carta donde le pedía que le avisara si Pedro dejaba de cumplir con lo poco que cumplía. Eso dice algo sobre Beatriz, que sabía que Pedro cumplía poco, que lo había aceptado, pero que había trazado una línea, que había algo por debajo de lo cual no estaba dispuesta a pasar sin saberlo. Lupita guardó esa carta, porque la carta merecía ser guardada, porque era la carta de una mujer que estaba haciendo lo que podía con lo que tenía, y que le estaba pidiendo a otra mujer en la misma situación que la ayudara a saber si las cosas iban a ponerse peor. Esa conversación entre las dos mujeres, la que la carta establece sin que los archivos puedan reconstruirla completamente, es una de las partes de esta historia que Harfuch señala en el informe como algo que los documentos sugieren pero no pueden probar del todo. Lo que los documentos sí prueban es que Lupita guardó la carta, y que Beatriz la escribió, y que entre las dos había algo que iba más allá de ser las mujeres del mismo hombre en distintos momentos. Había respeto, o algo que se le parecía, lo suficiente para que Beatriz le escribiera directamente, y para que Lupita guardara lo que Beatriz le había escrito. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Harfuch habló con la hija de Carlos una segunda vez, en diciembre de 2024, cuando el informe estaba ya avanzado y los abogados del equipo habían empezado a trabajar con la familia en los aspectos legales. En esa segunda conversación, la hija de Carlos le dijo algo que no había dicho en la primera. Le dijo que cuando su padre murió en 2009, entre sus cosas, encontraron una fotografía. Una sola fotografía, tomada en algún momento de los años 50, por el estilo y los materiales que describió. La fotografía era de Pedro Infante, una de las fotografías de prensa que circulaban mucho en esa época, del tipo que los fotógrafos de los estudios tomaban para las revistas de espectáculos. Pedro mirando a la cámara con esa expresión que tenía en las fotografías promocionales. Confiado, cercano, con la sonrisa que México reconocía. En el margen inferior de la fotografía, escrita con bolígrafo azul, con una letra que la hija de Carlos reconoció como la de su padre, había una sola palabra: papá. Carlos Infante Ruiz guardó esa fotografía toda su vida. Con la palabra papá escrita en el margen, el hombre que esperaba afuera del cine, el hombre que decía que Pedro Infante era un muerto famoso, guardaba una fotografía suya, con una sola palabra escrita: papá. Harfuch escribió ese detalle en el informe, porque ese detalle dice todo lo que los expedientes del bufete y las actas de nacimiento y las cartas de Lupita no pueden decir. Dice lo que Carlos cargó durante 61 años, con la dignidad que su hija describió como la característica que más claramente recordaba de él, y con esa fotografía en algún cajón que nadie sabía que tenía, con la palabra papá en el margen, para que existiera, aunque nadie lo supiera, aunque Pedro nunca hubiera vuelto después de la visita con la mano en la cabeza, aunque el cine quedara afuera cuando los hijos entraban, la fotografía existía, y la palabra existía, y Harfuch las puso en el registro, para que no se olvide, para que Carlos Infante Ruiz exista en la historia del hombre que México amaba, con sus 61 años, con su vida en Culiacán y en Mazatlán, con su dignidad, y con una fotografía en un cajón, con una sola palabra escrita en el margen: papá. Eso también es la historia de Pedro Infante, y está en el registro, para que no se olvide. Y el video de la hija secreta de Cantinflas está ahí arriba en el video recomendado. Entra ahora. Lupita Torrentera vivió hasta 1998. Murió con 69 años en la Ciudad de México. En los 41 años que pasaron entre la muerte de Pedro en 1957 y la suya propia, Lupita dio muchas entrevistas.
Habló de Pedro más veces de las que probablemente quería hablar de él, porque Pedro Infante era el tema que México siempre quería hablar con ella, y porque ser la viuda del hombre más amado de México era una identidad que pesaba de maneras que nadie que no la haya llevado puede calcular del todo. En todas esas entrevistas, en todos esos años, Lupita no mencionó a Carlos una sola vez. Ni una. Harfuch revisó la mayor parte de las entrevistas que están documentadas en los archivos de los periódicos y las revistas de espectáculos mexicanas de ese periodo. Es un volumen considerable de texto. Lupita habló mucho sobre Pedro, sobre su carácter, sobre su manera de trabajar, sobre lo que él representaba para México, sobre lo que significó perderlo de esa manera. Carlos no aparece en ninguna de esas entrevistas. Eso requirió un esfuerzo sostenido durante 4 décadas. 4 décadas de entrevistas donde alguien podría haber preguntado algo que la pusiera cerca del tema. 4 décadas de periodistas buscando el ángulo que nadie había contado todavía. 4 décadas de columnas de espectáculos donde cualquier mención habría generado una historia que los medios habrían corrido durante semanas. Y nada, Lupita lo guardó todo. Durante 40 años, la hija de Lupita le dijo a Harfuch que su madre lo describía como la deuda que Pedro le había dejado, no sus otras relaciones, no las complicaciones del matrimonio, no los aspectos de la vida de Pedro, que los biógrafos han analizado durante décadas. La deuda era Carlos, el niño al que Pedro había dado el apellido y al que después no había dado nada más. Lupita no podía resolver esa deuda porque no era suya para resolver, pero podía guardarla. Podía asegurarse de que existiera en algún lugar, en esa carpeta delgada entre sus papeles, para que alguien la encontrara. La hija de Lupita le preguntó a Harfuch si su madre había hecho bien en no hablar. Harfuch dijo que no era su trabajo responder eso. La hija dijo que tampoco era el suyo, y que su madre había hecho lo que había creído que era correcto, y que probablemente no había una manera de saber si era correcto o no. Solo había lo que había pasado, y lo que había pasado estaba en los documentos que Harfuch había encontrado, y ahora estaba en el registro, para que no se olvidara. Eso también es Lupita Torrentera, la mujer que guardó la deuda de Pedro durante 40 años para que alguien la encontrara y la pusiera en el registro. Harfuch la puso, para que no se olvide. Hay algo que la hija de Carlos le contó a Harfuch en la segunda conversación que tuvo peso específico en el informe. Le contó que Carlos, en los últimos años de su vida, antes de morir en 2009, había intentado una vez contactar con la familia oficial de Pedro Infante, no para reclamar nada económico, para que lo reconocieran como parte de la historia, para que su apellido tuviera el reconocimiento que el acta de nacimiento prometía. La respuesta que recibió fue un silencio que duró semanas y que después se convirtió en una carta cortés, pero inequívoca, que los herederos de Pedro Infante no tenían información sobre el asunto que él mencionaba. Carlos recibió esa carta, la leyó y la guardó con la fotografía, con la palabra papá en el margen, en el cajón. La hija de Carlos tiene ahora esa carta también, y tiene los documentos que Harfuch encontró, y tiene los abogados del equipo trabajando con ella, y tiene el acta de nacimiento de 1948 con el apellido de Pedro en el campo del padre. Todo eso junto dice algo que la carta cortés de los herederos no podía ignorar de manera indefinida. Carlos existió, lleva el apellido desde 1948, y sus hijos también, y sus nietos. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Harfuch presentó el caso de Carlos Infante Ruiz en la conferencia de octubre de 2024. Cuando terminó, hubo un silencio en la sala diferente al de otros casos. Una de las historiadoras presentes dijo que lo que la historia de Carlos ilustraba de manera particular era la diferencia entre reconocer y estar. Pedro reconoció a Carlos, puso su apellido en el acta, fue a verlo una vez, y después no estuvo. La historiadora dijo que esa diferencia entre reconocer y estar era una de las cosas que los archivos del periodo documentan repetidamente sin que nadie lo nombre de esa manera. Harfuch dijo que sí, que los archivos documentaban muchas cosas que nadie nombraba de esa manera, y que por eso valía la pena buscarlos. Porque los nombres importan, porque cuando algo tiene nombre, existe de manera diferente a cuando no lo tiene. Carlos tenía el apellido, y ahora tiene el nombre en el registro, en el informe de Harfuch, y en este video, para que no se olvide. Carlos Infante Ruiz, nacido el 14 de marzo de 1948 en Culiacán, Sinaloa, hijo de Pedro Infante Cruz y de Beatriz Ruiz Velarde, el niño al que Pedro Infante le puso la mano en la cabeza cuando tenía 7 años, y que esperaba afuera del cine cuando sus hijos entraban a ver las películas de su abuelo, y que tenía una fotografía en un cajón con la palabra papá escrita en el margen.
Ese niño existió, y su historia está en el registro. Para que no se olvide, para que la historia de Pedro Infante sea la historia completa, con las canciones, y con el niño que esperaba afuera del cine, y el video de la hija secreta de Cantinflas está ahí arriba en el video recomendado. Otra historia sobre lo que significa crecer siendo el hijo oculto de alguien famoso. La linterna de pilas grandes. Los libros con la palabra princesa. La mujer que vio el velorio de su padre en la televisión, sola. Entra. Está ahí arriba. Ahora, Beatriz Ruiz murió en los años 70, según los registros civiles de Culiacán que Harfuch consultó. Carlos tenía 20 y tantos años cuando murió su madre. Quedó con el apellido, con la historia que ella le había contado y con los documentos que ella había guardado. Entre esos documentos había algo que Harfuch encontró cuando la hija de Carlos le trajo la caja de cosas de su padre. Una carta. No la carta de Pedro a Lupita ni la carta de Beatriz a Lupita que estaban en el archivo de Lupita. Otra carta. Una carta que Beatriz le escribió a Carlos antes de morir. Una carta que Carlos había guardado durante más de 30 años. Que su hija encontró entre sus cosas después de que Carlos murió en 2009. La carta no era larga. Una sola página. Escrita con la letra cuidadosa de alguien que sabe que lo que está escribiendo va a leerse muchas veces. Beatriz le contaba a Carlos lo que no le había contado mientras pudo decírselo en persona. Le explicaba quién era su padre, le explicaba los años que habían estado juntos y cómo habían terminado. Le decía que Carlos merecía saber la verdad completa, ahora que ella ya no podría guardársela más tiempo. Y al final, en las últimas líneas de esa carta, Beatriz escribió algo que la hija de Carlos recordaba de memoria, porque su padre se la había leído varias veces en los últimos años de su vida. Beatriz escribía: tu padre te dio el apellido. Eso quería decir que en alguna parte de él sabía que era suyo y que quería que constara. Que constara es lo que importa. El resto es la vida que cada quien hace con lo que tiene. Que constara es lo que importa. El resto es la vida que cada quien hace con lo que tiene. Carlos hizo su vida con lo que tenía, en Culiacán y en Mazatlán. Con su trabajo, con sus hijos, con la música que tocó en el teatro de Culiacán a los 17 años y que siguió tocando durante décadas. Con el apellido que le constaba en el acta, y con la fotografía en el cajón, con la palabra papá en el margen. Eso fue la vida de Carlos Infante Ruiz. Una vida que no necesita compararse con nada para valer lo que vale, pero que ahora, gracias a que Harfuch fue a buscar el acta y los documentos y la carpeta delgada del archivo de Lupita, es también parte de la historia del hombre más amado de México, como siempre fue, desde que Beatriz le puso ese apellido en el acta, porque ese apellido constaba, y que constara era lo que importaba, como Beatriz escribió, y Harfuch lo puso en el registro, para que conste también ahí, para que no se olvide. Carlos Infante Ruiz, el hijo que Pedro abandonó con una mano en la cabeza, y que esperaba afuera del cine, y que tenía una fotografía con la palabra papá, todo en el registro, para que no se olvide. Y el video de la hija secreta de Cantinflas, la mujer que también creció esperando que su padre llegara, está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Ahora, hay algo que Harfuch encontró mientras completaba la investigación del caso de Carlos, que añade un contexto que los documentos principales no tenían. En los archivos de la Asociación de Músicos de Sinaloa, a los que Harfuch accedió a través de una solicitud de información histórica, hay registros de miembros correspondientes a distintos períodos del siglo XX. Carlos Infante Ruiz aparece en esos registros, con su nombre completo, como músico activo en Culiacán y en la región durante los años 70 y 80. Lo que esos registros muestran, más allá de que Carlos era músico, es algo que Harfuch encontró al revisar los archivos de presentaciones de esa época. En varias de las presentaciones en las que participó Carlos, el programa incluía canciones de Pedro Infante. Carlos tocó las canciones de su padre en los escenarios de Culiacán durante décadas. Las mismas canciones que México escuchaba y que llenaban los cines cuando ponían sus películas. Las mismas canciones que salían de los radios el día que Pedro murió. Las mismas canciones que Carlos escuchó desde su casa ese día, con el luto de los demás entrando por las ventanas. Esas canciones Carlos las tocó en el teatro, con el apellido del compositor en su acta de nacimiento, sin que nadie en el público supiera quién era. Harfuch señala ese detalle en el informe sin añadir ningún comentario adicional, porque el detalle habla por sí mismo. Carlos Infante Ruiz tocó las canciones de Pedro Infante y esperaba afuera del cine cuando sus hijos entraban, y tenía la fotografía en el cajón con la palabra papá. 3 gestos que dicen la misma cosa de 3 maneras distintas.
que Carlos cargó con esa historia durante 61 años. Con toda su complejidad, con toda su contradicción, con toda la dignidad que su hija describió como la característica que más claramente recordaba de él. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que la historia de Pedro Infante tenga esta capa también, la del hijo que tocó sus canciones y esperaba afuera del cine. Todo en el registro, para que no se olvide. Lo que Lupita Torrentera guardó durante 40 años en una carpeta delgada entre sus papeles no era solo documentos. Era la manera de asegurarse de que Carlos existiera en algún lugar oficial, de que la historia quedara, aunque ella no pudiera contarla en vida, aunque Pedro ya no estuviera para responder por sus decisiones, aunque los herederos oficiales respondieran con cartas corteses diciendo que no tenían información sobre el asunto, los documentos tenían la información, y Lupita los guardó, y Harfuch los encontró, y están en el registro, para que no se olvide, la deuda que Pedro le dejó a Lupita, y que Lupita pagó a su manera, guardando, durante 40 años, para que alguien llegara a buscarlos. Harfuch llegó, y los encontró, y ahora están aquí, para que no se olvide. Carlos Infante Ruiz, el niño de Culiacán, el que esperaba afuera del cine, el que tocó las canciones de su padre en los escenarios de Sinaloa, el que tenía la fotografía en el cajón con la palabra papá escrita en el margen, el hijo que Pedro Infante abandonó con una mano en la cabeza y al que Lupita Torrentera no olvidó durante 40 años, aunque nunca pudiera decirlo en voz alta. Todo en el registro, para que conste, como dijo Beatriz, que constara es lo que importaba. Y ahora consta. Y el video de la hija secreta de Cantinflas, la princesa de los libros dedicados que también creció esperando que su padre llegara, está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Ahora. Harfuch encontró en los archivos de prensa de Culiacán de los años 50 y 60, algo que añade una última capa a la historia de Beatriz Ruiz, y de cómo vivió esos años. En esa época, los periódicos regionales cubrían la vida artística con una atención que hoy puede sorprender. Los cines locales publicaban los estrenos. Las llegadas de figuras del espectáculo a la ciudad generaban notas. Los eventos musicales tenían sus reseñas. Y las películas de Pedro Infante llegaban a Culiacán con el mismo entusiasmo con que llegaban a cualquier ciudad de México. En las reseñas de esos estrenos, en los registros de las colas que se formaban frente a los cines cuando llegaba una película nueva de Pedro, hay algo que Harfuch notó cuando revisó el archivo de prensa de la ciudad. Beatriz Ruiz aparece mencionada en una de esas reseñas. Solo una vez. La reseña es de 1952. Una película de Pedro Infante, que llegó al cine principal de Culiacán. El periodista que la escribió era del tipo que añade color local a sus textos. Mencionaba quién había ido a ver la película, qué decía la gente al salir, cuál era el ambiente. En un párrafo del final, el periodista mencionaba que entre los asistentes estaba una señora con su hijo pequeño. El niño, escribía el periodista, tenía una gracia especial para repetir los movimientos del actor de la pantalla. Y la señora reía y lo peinaba, y le decía algo al oído. El periodista no menciona nombres. No había razón para que un periodista de Culiacán, en 1952, conectara a una mujer con un niño pequeño con la vida privada de Pedro Infante. Pero Harfuch leyó esa fecha. Carlos tenía 4 años. Y Beatriz lo llevó al cine a ver una película de su padre. Harfuch no puede probar que la señora de la reseña era Beatriz. Los archivos no dan más datos. Pero la fecha coincide, y el niño que repetía los movimientos del actor coincide con la edad que Carlos tendría en ese año. Y Harfuch lo incluye en el informe como lo que es un dato circunstancial, que en el contexto de todo lo demás, tiene el peso que tiene. El posible dato de que Beatriz Ruiz llevó a su hijo de 4 años al cine a ver una película de Pedro Infante, y que Carlos imitaba los movimientos de su padre en la pantalla sin saber que eso era lo que estaba haciendo. Y que Beatriz lo peinaba y le decía algo al oído. ¿Qué le dijo? Los archivos no lo saben, pero estaba ahí, con él, viendo a Pedro en la pantalla y diciéndole algo. Eso también está en el registro, como posibilidad, como el tipo de dato que los archivos guardan sin saber exactamente qué guardan, y que Harfuch encuentra cuando sabe dónde buscar, para que no se olvide. Harfuch habló con la hija de Carlos por tercera vez en enero de 2025. Poco antes de que el informe se cerrara definitivamente. Le contó lo de la reseña del periódico. La hija escuchó en silencio. Cuando Harfuch terminó, dijo una sola cosa. Dijo, mi abuela no era tonta. Harfuch le preguntó qué quería decir. La hija dijo que si eso era Beatriz en la reseña,
que si Beatriz había llevado a Carlos al cine a ver a Pedro, era porque quería que Carlos lo viera, que quería que el niño tuviera algo de su padre aunque solo fuera verlo en una pantalla, que quería que existiera ese contacto aunque fuera a través del vidrio de una pantalla de cine, que Beatriz no era tonta, que sabía lo que hacía, y que lo hacía por Carlos. Harfuch dijo que sí, que probablemente así era, y que eso también merecía estar en el registro. La hija de Carlos dijo que sí, que todo merecía estar en el registro, que eso era lo que ella quería cuando le había abierto la puerta a Harfuch, que todo quedara, que nada más se olvidara. Harfuch lo puso todo en el registro, para que no se olvide, para que Beatriz Ruiz sea también esa mujer, la que llevó a su hijo de 4 años al cine a ver a su padre en la pantalla, y le peinó el pelo, y le dijo algo al oído, y para que Carlos sea también ese niño, el que imitaba los movimientos del hombre de la pantalla, sin saber todavía que ese hombre era su padre. Eso también está en el registro, para que no se olvide. Y el video de la hija secreta de Cantinflas está ahí arriba en el video recomendado. Entra. Ahora, antes de que usted cierre este video, hay algo que merece decirse sobre Pedro Infante. Sobre el Pedro Infante, que tenía 31 años en 1948 cuando nació Carlos. Harfuch ha encontrado en los últimos 2 años muchas partes de la historia de Pedro Infante que los archivos guardaban y que ninguna biografía había incluido: el hijo de Mérida, la mansión con la llave dentro del piano, la lista de 9 nombres, los procesos legales que Pedro inició antes de morir para regularizar lo que llevaba tiempo sin regularizar. Y ahora esto: Carlos Infante Ruiz, el niño de Culiacán, al que Pedro reconoció en 1948 y al que visitó una sola vez. Con todo eso junto, la imagen de Pedro Infante que los archivos están construyendo es la de un hombre que vivió con decisiones que tomó en distintos momentos de su vida y que le pesaron de manera distinta según los años que pasaban. En 1948 tomó la decisión de reconocer a Carlos y de no estar. En 1956 tomó la decisión de preparar los documentos para el hijo de Mérida. Entre esos 2 momentos hay 8 años, los años en que Pedro pasó de los 31 a los 39, los años en que algo en él cambió respecto a las decisiones que había tomado antes. ¿Qué cambió? Los archivos no pueden decirlo con certeza, pero la secuencia de decisiones está en el registro, y la secuencia dice que Pedro Infante no fue el mismo hombre durante toda su vida, que hubo un Pedro de 1948 que tomó ciertas decisiones, y un Pedro de 1956 que tomó otras, y que probablemente, si hubiera vivido después de 1957, habría seguido tomando decisiones distintas. Eso también es parte de la historia, y Harfuch la deja ahí, sin conclusión definitiva, porque los archivos no dan conclusiones definitivas, dan datos, y los datos dicen lo que dicen. Pedro reconoció a Carlos, y no volvió, y la mano en la cabeza cuando Carlos tenía 7 años. Y el expediente del abogado para el hijo de Mérida en 1956 y la lista de 9 nombres que sigue investigando. Todo eso junto es Pedro Infante, el que México amaba y el que los archivos muestran, para que la historia sea completa, para que no se olvide lo que Lupita guardó, lo que Beatriz crió, lo que Carlos cargó, lo que la hija de Carlos contó, todo en el registro, para que conste, como dijo Beatriz, y está en el registro, para siempre. Y el video de la hija secreta de Cantinflas está ahí arriba en el video recomendado. La otra cara de la misma historia, el padre que llegaba y se iba, la hija que esperaba con la paciencia de los niños que no tienen otra opción, la linterna de pilas grandes, el velorio en la televisión, sola, desde su casa, entra al video, está ahí arriba. Ahora, hay algo que los archivos de Culiacán tienen sobre los últimos años de Carlos que Harfuch encontró en los registros de las asociaciones culturales de la ciudad. Carlos Infante Ruiz, en algún momento de los años 90, fue parte de un grupo de músicos de Culiacán que organizaban eventos de homenaje a la música de la época de oro del cine mexicano. Eventos donde tocaban las canciones de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Javier Solís, el tipo de evento que en las ciudades del norte de México tiene un público que lleva décadas escuchando esa música y que la sigue queriendo con una fidelidad que el tiempo no ha desgastado. Carlos participó en varios de esos eventos, con su apellido en el programa, en una ciudad donde la gente sabía quién era Pedro Infante y qué significaba ese apellido. Y nunca dijo nada, nunca levantó la mano al final del concierto y dijo que él era hijo de Pedro Infante. Nunca lo usó para conseguir un trato diferente o para que le reconocieran algo que el apellido prometía.
tocó las canciones, saludó al público y se fue, con la dignidad que su hija describió como su característica más clara. Eso también está en el registro, para que no se olvide, para que Carlos Infante Ruiz sea también ese hombre, el que tocó las canciones de su padre en los escenarios de Culiacán durante décadas, con su apellido en el programa, sin decir nada, solo tocando. Eso también es la historia del hijo que Pedro Infante abandonó con una mano en la cabeza, un hombre que durante toda su vida hizo exactamente lo que su abuela le había dicho que hiciera, que lo que importaba era que constara, y el resto era la vida que cada quien hace con lo que tiene. Carlos hizo su vida con lo que tenía, y lo que tenía era el apellido, y la música, y la dignidad, y la fotografía en el cajón, con la palabra papá escrita en el margen, para que constara. Aunque nadie más supiera que estaba ahí, Harfuch fue y lo encontró, y ahora consta en el registro, para que no se olvide. Carlos Infante Ruiz, nacido el 14 de marzo de 1948 en Culiacán, Sinaloa, muerto en 2009 con 61 años, hijo de Pedro Infante Cruz y de Beatriz Ruiz Velarde, el niño que imitaba los movimientos